Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana teniendo este tiempo devocional. Damos muchísimas gracias al Señor por sus vidas, por los que se conectan en este momento, por los que se conectarán posteriormente. Espero que estos devocionales que hemos tenido en esta cuarentena hayan sido de gran edificación. También damos gracias a los hermanos que cada mañana nos traen la palabra de Dios y eso es de gran gozo. Espero que estén muy bien, seguimos orando y pedimos de sus oraciones por la iglesia local y que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel. El devocional anterior tuvimos un pequeño descanso, quería que pudiéramos estudiar el Salmo 23 en el versículo 1, mirando lo que está pasando este mundo en este tiempo y que fue de gran ánimo y fortaleza para nuestras vidas. Pero vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. En los devocionales anteriores estuvimos estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2. Vimos todo lo que Daniel tuvo que pasar al principio cuando llegó allí a Babilonia, que tuvo que poner en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, de ídolos, y su vida fue marcada mucho por Dios. Él quiso hacer la voluntad de Dios en su vida y eso le ayudó a poder mostrar un testimonio fiel de Dios ante el rey Nabucodonosor. Entonces vimos en el capítulo 2 todo lo que tuvo que vivir Daniel, estuvo a borde de la muerte, pero el Señor en su sabiduría y en su infinito poder le pudo mostrar a Daniel, revelarle más bien el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo y así no solamente salvar la vida de él y de sus compañeros, sino también la vida de los sabios y de estas personas que estaban allí que no creían en Dios. Entonces también pudimos ver que Daniel no solamente salvó la vida de estas personas por el favor de Dios, sino que también pudo mostrar a Dios en todo su esplendor delante de los ojos del rey, lo cual el rey quedó maravillado y en lo cual pues la recompensa que tuvo Daniel en ese momento fue poder ser un principal en la corte del rey. Pero vamos a ver otro suceso en la vida de Daniel muy importante y en la cual a nosotros como creyentes nos sirve muchísimo en estos tiempos que estamos pasando por tantas dificultades y tantas pruebas, en donde debemos estar mirando a Dios primeramente. Entonces quiero que me acompañen al capítulo 3 de Daniel y vamos a estar estudiando. No lo vamos a estudiar todo porque por tiempo no podemos, pero sí vamos a ver unos versículos muy importantes de este capítulo, los cuales vamos a ver algunas consecuencias y algunos pecados que nos están mostrando allí la palabra de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de aprender algo más de lo que tú nos enseñas por medio de ella, Señor. Te imploramos, te suplicamos, Señor, que sea nuestro guía, que sea nuestro baluarte en nuestra vida, Señor. Que todas las cosas que estemos pasando, Señor, todas las dificultades que tengamos, Señor, podamos ir allí a tu palabra y aprender lo que tú nos enseñas por medio de ella para nuestras vidas, Señor. Es el manual de vida del cristiano, Señor. Y te pido que siga siendo así para nosotros. También te imploro, Señor, que podamos memorizar tu palabra, que podamos llevar a nuestro corazón cada una de esas palabras que memorizamos y que las podamos poner en práctica, Señor, que podamos ser testimonio delante de los hombres, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en este día. Gracias porque nos das un día más de vida. Gracias, Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Y así como vamos a ver en el capítulo 3 de Daniel, tú siempre has perdonado el pecado de la humanidad, Señor. Gracias por tu Hijo amado, cual entregaste para que nosotros fuéramos salvos. Te damos gracias, te lo pedimos. Bien, mis hermanos, el título del devocional en esta mañana es Dios nos rescata del fuego. Pero más allá que nos rescate del fuego es que Dios nos rescata del pecado. Pero vamos a ver en la vida de Daniel y de sus compañeros que tuvieron que pasar por una prueba muy difícil. A consecuencia del pecado de otros, ellos tuvieron que ir al horno de fuego ardiente. Pero veamos por qué pasaron estas cosas en la vida de Daniel y sus compañeros. Quiero que veamos los pecados que conducieron a esto. Pero también veamos cómo el Señor los guardó y los cuidó y los salvó de este horno ardiendo. Como les decía al principio, no vamos a poder estudiar todo el capítulo 3 porque nos quedaríamos aquí una hora o más estudiando este capítulo 3 de Daniel. Pero vamos a ver unos versículos específicos donde nos habla de algunos pecados en particular y también vamos a hablar acerca de cómo Dios nos salvó. Entonces quiero que vayamos a ver el primer pecado y es la vanagloria de Nabucodonosor. Sabemos en este tiempo que hay muchas personas que se ufanan de ser gloriosos, de que sin ellos
nada podría ser posible. Eso lo podemos ver en los jugadores de fútbol, en los artistas de música, de la televisión, del cine, que se ufanan de su gloria y de sus logros como si ellos fueran los mismos dioses. Y vemos que también Nabucodonosor estaba haciendo eso. En el versículo 1 vemos que Nabucodonosor hizo una estatua. Y más o menos ahí nos da la referencia de cuántos codos eran y más o menos los animo a que lo lean. Pero para una medida de hoy en día era una estatua más o menos de 27 metros de altura más 2,7 metros de base. Entonces sabemos que era un poquito grande esta estatua. Y lo que querían conocer era que la adoraran todas las personas de su país. Entonces quiero que veamos en el versículo 2 esa vanagloria del rey Nabucodonosor. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces vemos que él hizo reunir a todas las personas de su reino para que lo adoraran. Entonces aquí quiero que veamos el segundo pecado. Ya vimos la vanagloria del rey Nabucodonosor, la imponencia de su poder, quería que todos lo adoraran. Pero también vemos un segundo pecado, y eso quiero que lo veamos en el versículo 7, y es la adoración. Sí, mis hermanos, adorar a otros dioses. Lo podemos ver en la palabra de Dios y en los mandamientos de Dios que no podemos adorar a otros dioses. Y eso era lo que Nabucodonosor quería en este momento. El rey quería que todos lo adoraran, que lo vieran a él como un dios. Quiero que vayamos rápidamente al versículo 7. Dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces vemos que no solamente era su pueblo, sino que eran todos los pueblos que estaban alrededor de Babilonia. Tenían que adorarlo. Ahora veamos también esa opulencia del rey Nabucodonosor. No era cualquier estatua, era una estatua de oro puro. Entonces él quería que todos lo adoraran, que todos se arrodillaran delante de él. Y eso también lo podemos ver en estos tiempos, mis hermanos. Como les decía al principio, vemos a los jugadores de fútbol, vemos a los actores de películas de Hollywood, a las modelos o modelos. Bueno, en fin, en muchos ámbitos de nuestra vida hemos visto personas que se ufanan de ese poder y de esa vanagloria para que otros lo adoren. Inclusive hay personas, mis hermanos, que los adoran como si fueran su propio Dios. Inclusive hacen hasta estatuas, no de la misma forma como lo hace o lo hizo el rey Nabucodonosor, pero lo hacen para adorar a sus ídolos. Pero sabemos que eso es pecado. Sabemos que ese pecado no le agrada a Dios. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Babilonia y lo que el rey Nabucodonosor quería inducir. Ahora veamos un tercer pecado que también conlleva esas consecuencias de la vanagloria y la adoración, y es la envidia y la malicia. Sí, mis hermanos, la envidia y la malicia. La envidia de poseer algo que otros tienen para nosotros. No nos importa pasar por encima de quien sea para poder conseguir lo que esa persona tiene. Inclusive podemos pensar mal de esa persona, podemos decir cosas terribles de esa persona por conseguir lo que esa persona tiene. Pero sabemos que eso también es pecado y eso no agrada a Dios. Quiero que vayamos a mirar eso en el versículo 8. Entonces ya después de que pasó todo esto, que el rey reunió a su pueblo y querían adorarlo, veamos lo que pasa en el versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente, ¿a quiénes? A los judíos. ¿A qué judíos se estaban refiriendo? No solamente al pueblo judío como tal, sino a Daniel y sus compañeros. Sí, mis hermanos, ellos se estaban refiriendo a esos judíos. Porque ellos tenían envidia de Daniel y de sus compañeros porque el rey Nabucodonosor los había puesto por una gran estima. Eso lo pudimos ver en los capítulos anteriores. Cómo el Señor mostró el testimonio de estos hombres y pues Dios los puso en una gran estima delante de los ojos del rey y el rey les dio un gran poder.
Y estas personas, estos caldeos, estaban envidiosos de eso. Pero no solamente de estar envidiosos, sino que comenzaron a hablar mal de Daniel. Comenzaron a hablar mal de los judíos, sin causa alguna. Sino por esa envidia vemos ese otro pecado, la malicia. Estar hablando mal de otros. Entonces vemos que la mentira y que la envidia y la malicia nos lleva a otro pecado peor aún. Y es la mentira. Quiero que vayamos al versículo 12. En el versículo 12 nos dice así: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces vemos que son mentirosos. Mire, rey, ellos hablando mal de Daniel y sus compañeros, ellos no quieren adorarte, ellos no quieren arrodillarte delante de ti, Señor. Rey, no te respetan, ¿sí ves? Y tú los has puesto como administradores. Entonces vemos no solamente la mentira, sino la envidia, sino la malicia en todo su esplendor, ese pecado tan mal que le hace o que daño le hace a las personas, que también lo estamos viviendo, mis hermanos, que lo podemos vivir en nuestras vidas y que debemos estarlo apartando. Y esto me animaba mucho en mi vida a mirar esos pecados que podemos tener favoritos, esos pecados que a veces queremos como quitar pero no podemos, y ver lo que puede llegar a traer el pecado en nuestras vidas y lo que puede tener de consecuencia para otros, no solamente para mi vida, sino lo que puede causar en otras personas. Entonces vemos que la envidia, la malicia y la mentira están ahí unidas entre sí. Ahora quiero que miremos qué pasa cuando somos envidiosos, somos maliciosos y somos mentirosos. Quiero que miremos el versículo 13. En el versículo 13 nos dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego al instante, y fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor tuvo enojo y gran ira. Entonces vemos que a causa de esas mentiras, de esa envidia, de esa malicia, hubo una gran ira del rey. Y el rey se enfureció tanto por culpa de estos caldeos que después tiene una consecuencia terrible. Y esas son las consecuencias del pecado cuando nosotros no lo confesamos. Entonces vemos lo que nos lleva a la mentira. Pero el pecado no solamente, o estas mentiras no solamente llevan a que podamos dañar a otras personas, sino que podemos también desear la muerte de esas personas. Veamos la consecuencia de todas esas cosas que le pasó, el que dijeron los caldeos al rey y que pagaron Daniel y sus compañeros. Quiero que lo veamos en el versículo 15. Entonces, vayamos al versículo 15 rápidamente. Dice: y ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor le está dando un ultimátum a Daniel y a sus compañeros. Les está diciendo: si ustedes no la adoran, si ustedes no me adoran a mí, ya saben cuál es la consecuencia. Inclusive dice: ¿qué Dios? Hace una pregunta: ¿qué Dios? Como yo soy superior a su Dios, podríamos decirlo así. ¿Qué Dios los va a salvar? De mi mano. No hay un Dios como yo que los pueda salvar de mi mano. Se estaba poniendo el rey Nabucodonosor como un Dios, como el Dios supremo. Pero sabemos que no es así, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces miremos qué decisión tomó Daniel y sus compañeros. ¿Será que Daniel y sus compañeros se fueron influenciados por lo que el rey Nabucodonosor dijo? Vamos a ver eso. Quiero que veamos el versículo 17 y el versículo 18. Y aquí nuestro Dios, está diciendo Daniel, he aquí y sus compañeros, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces vemos que Daniel le dice: tranquilo, rey, el Dios en el que nosotros creemos nos va a salvar del horno de fuego y nos va a librar de tu mano. Les está diciendo: mi Dios es mucho más poderoso que el tuyo. Pero no solamente eso, les dice en el 18: y si no es así,
si no pasara eso, nosotros por ningún motivo vamos a adorar a tus dioses. Está diciendo, así no nos salve, vamos a seguir adorando a nuestro Dios porque nuestro Dios es poderoso y es el único Dios. Y es el único Dios que nosotros como creyentes tenemos, mis hermanos. Qué bendición tan grande poder ver en la palabra ese Dios poderoso, ese Dios que tiene control de todas las cosas. Y lo vemos en la vida de Daniel y de sus compañeros. Ahora, veamos qué pasó con Daniel y sus compañeros. Veamos el versículo 22. En el versículo 22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo iban calentando, mucho lo llamaba, perdón, otra vez voy a leer. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Era tan caliente el horno que los que habían llevado a Daniel y a sus compañeros quedaron quemados. Y vemos que fueron lanzados estas tres personas, Daniel y sus compañeros. Y veamos qué pasa con ellos. ¿Será que ellos murieron ahí en este horno de fuego ardiendo? ¿Será que sí? Vamos a seguir mirando qué pasa con Daniel y sus compañeros. Quiero que veamos el versículo 25. Dice, o desde el 24 mejor dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresurosamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Posiblemente, y muchos historiadores y muchas personas eruditas de la palabra de Dios dicen que esto es una cristofanía. Una cristofanía es que en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo se revelaba, y posiblemente esa cuarta persona que se ve ahí es el Señor Jesucristo, el cual desató a Daniel y a sus compañeros. Entonces vemos que el Señor nos salva del pecado. Y hay un refrán muy conocido que el que juega con fuego se quema, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando nosotros jugamos con el pecado, porque nos podemos quemar. Y las consecuencias de ese pecado pueden ser terribles. Como lo estuvimos mirando, como lo estamos viendo en este capítulo, vemos que no solamente las consecuencias pueden ser para nosotros, sino también las consecuencias pueden ser para las otras personas, para los que nos rodean. Y sabemos que nosotros no queremos que sufran otros por nuestra culpa o por lo que nosotros podamos haber hecho o no hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y debemos arrepentirnos de nuestro pecado y apartarnos de él y creer en Cristo. Así como Daniel creyó en Dios, así mismo nosotros debemos creer en Dios. Así el mundo nos exija que debemos adorar cosas que no agradan a Dios, debemos primero adorar a nuestro Dios, debemos darle el primer lugar en nuestras vidas a Dios. Y vemos la recompensa tan grande que Dios puede tener en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Dios. Entonces, mis hermanos, algo que quiero ver al final de este versículo es ver cómo el rey Nabucodonosor tuvo que quitar esas palabras que había dicho. Dice el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió un ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo y nación o lengua que dijere blasfemias contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y sus casas convertidas en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces vemos que Dios es un Dios poderoso y es el único Dios que hay. Vimos que el rey Nabucodonosor tuvo que retractarse de sus palabras, tuvo que reconocer que hay un Dios. Y saben, mis hermanos, eso también lo podemos ver en la vida de muchas personas. En este momento las personas no quieren saber de Dios. Inclusive las personas pueden exigirnos cosas que no agraden a Dios. Pero nosotros debemos seguir confiando en Él, debemos seguir
estando o permaneciendo en Él. Y el Señor nos seguirá bendiciendo y nos seguirá animando y fortaleciendo en esa carrera. Y nuestro testimonio va a ser fundamental, mis hermanos, para poder alcanzar a esas personas. Así como Daniel y sus compañeros decidieron por Dios, así mismo nosotros debemos decidir por Dios y tener por sumo gozo el Dios al cual adoramos y al cual amamos. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra. Gracias por este devocional tan hermoso que tú nos has permitido tener en esta mañana. Gracias por la vida de Daniel, por el ejemplo de este hombre y de sus compañeros que decidieron servirte a ti totalmente. Esperamos, Señor, que así sea en nuestras vidas de ahora en adelante, que podamos servirte y adorarte. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.